en algún punto del cielo nocturno sobre el Caribe. Un caza furtivo F-22 Raptor de Estados Unidos vuela completamente solo con el transpondedor apagado y el radar en silencio. No hay escoltas. No hay aviones de apoyo electrónico. No hay misiles de crucero abriéndole camino. Solo una silueta gris casi imposible de ver, prácticamente invisible para los radares rusos y chinos, que Venezuela ha comprado a precio de oro para vigilar su espacio aéreo. En tierra, en las montañas de Yaracuy, todo parece rutinario dentro del Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial Simón Bolívar. 3 radares de largo alcance giran sin descanso. Tares se turnan frente a las consolas. Las baterías C-300 a lo largo de la costa esperan datos de asignación de blancos. Y en Caracas se habla de red de defensa integrada y de cobertura de 360 grados, como si el país estuviera protegido contra cualquier intruso. Nadie en esa sala de radar entiende que, en ese mismo instante, el F-22 ya está viendo con claridad cada una de sus emisiones, mientras ellos no ven nada. Lo que está a punto de ocurrir no es una intercepción más, ni una simple incursión de reconocimiento. Es una demostración quirúrgica de lo que significa, en pleno siglo XXI, poder apagar en menos de 4 minutos el cerebro completo de la defensa aérea de un país, usando solo 4 armas de precisión lanzadas desde un único caza furtivo. Años de inversión. Radares 96 CLAs y Hobbit C-127, búnkeres reforzados. Enlaces de datos hacia las baterías S-300 y el trabajo de decenas de operadores. Reducidos a chatarra humeante, en una ladera de Yaracuy. Si de verdad quieres entender qué ocurre cuando una potencia con cazas de 5ª generación decide dejar ciego a un adversario mediano, borrando de un solo golpe su centro de mando radar más avanzado, mira este video hasta el final. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿Y qué crees que debería hacer el alto mando venezolano después de ver cómo un solo F-22 puede neutralizar, en una sola madrugada, el corazón de su defensa aérea? 4:17 de la mañana, hora Venezuela. El comandante Roberto Fernández revisaba por 5ª vez consecutiva las pantallas de su consola dentro del Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial Simón Bolívar. La instalación de radar más sofisticada y estratégicamente vital que Venezuela había construido en las últimas 2 décadas, ubicado en las montañas del estado Yaracuy, a aproximadamente 850 metros sobre el nivel del mar. Este complejo representaba una inversión cercana a los $340 millones en tecnología de vigilancia aérea, importada principalmente de Rusia y China, con algunos componentes de fabricación nacional, que habían sido integrados durante los últimos 3 años. Fernández, un veterano de 28 años en la Fuerza Aérea Venezolana, había sido seleccionado personalmente para comandar esta instalación debido a su expediente impecable y su reconocida capacidad para interpretar datos complejos de radar bajo presión. Esa madrugada, sin embargo, algo le inquietaba profundamente. Aunque no podía identificar exactamente qué era, el centro contaba con 3 radares principales de búsqueda tridimensional de largo alcance, cada uno capaz de detectar objetivos aéreos a distancias de hasta 450 kilómetros en condiciones óptimas. El sistema primario era un radar ruso 96 L6 conocido en códigos de la OTAN como Chis-Bart, que operaba en banda S y proporcionaba cobertura de 360 con capacidad para rastrear simultáneamente hasta 100 objetivos aéreos, mientras clasificaba automáticamente las amenazas según su velocidad, altitud y perfil de vuelo. Complementando este sistema, había 2 radares chinos HOT e IB-27E, operando en banda VHF, que teóricamente podían detectar incluso aeronaves con tecnología de baja observabilidad, debido a que las longitudes de onda más largas de la banda VHF tienen mayor capacidad para reflejarse en superficies diseñadas para absorber o desviar ondas de radar de frecuencias más altas.
La teoría, al menos según los asesores rusos y chinos, que habían entrenado al personal venezolano durante 6 meses intensivos, era que esta combinación de radares operando en diferentes bandas de frecuencia crearía una red de vigilancia prácticamente impenetrable que podría detectar cualquier amenaza aérea que se aproximara al espacio aéreo venezolano. La instalación también albergaba sistemas de comunicación encriptada que conectaban directamente con el Comando de Defensa Aeroespacial en Caracas, así como con las 5 baterías de misiles antiaéreos S-300 desplegadas estratégicamente a lo largo de la costa norte del país. En total, 87 personas trabajaban en turnos rotatorios de 8 horas dentro del complejo, que incluía no solo las instalaciones de radar, sino también búnkeres subterráneos reforzados con hormigón armado de 2 meses de espesor, diseñados para resistir bombardeos convencionales, generadores eléctricos de respaldo con capacidad para mantener todas las operaciones durante 72 horas sin conexión a la red nacional, sistemas de filtración de aire contra agentes químicos o biológicos y almacenes subterráneos con provisiones para 6 meses completaban las defensas del centro. Los planificadores militares venezolanos habían concebido esta instalación como un elemento crucial de una estrategia de defensa en profundidad que permitiría a Venezuela mantener conocimiento situacional completo de su espacio aéreo, incluso en caso de conflicto prolongado con adversarios tecnológicamente superiores. Fernández había asumido el comando del centro hacía exactamente 14 meses después de servir como oficial de operaciones en la base aérea Libertador durante 5 años. Su selección para este puesto de responsabilidad crítica había sido el resultado de una evaluación exhaustiva que incluyó pruebas psicológicas, revisión de antecedentes de seguridad que se remontaban a 3 generaciones de su familia y entrevistas personales con oficiales generales del alto mando. Durante su tiempo al frente del centro, había dirigido exitosamente 11 ejercicios de alerta máxima, coordinando respuestas simuladas contra amenazas aéreas hipotéticas que incluían desde incursiones de cazas extranjeros hasta bombarderos estratégicos que se aproximaban desde diferentes vectores. En cada ejercicio, su equipo había demostrado capacidad para detectar amenazas a distancias superiores a 380 kilómetros, clasificarlas correctamente en menos de 45 segundos y transmitir datos de puntería precisos a las baterías de misiles en tiempos que cumplían con todos los estándares operacionales establecidos en las doctrinas de defensa aérea. Pero esa madrugada del 17 de marzo, mientras observaba las pantallas que mostraban el espacio aéreo sobre el Caribe y el norte de Venezuela, Fernández sentía una inquietud visceral que sus 28 años de experiencia militar le habían enseñado a no ignorar. Los radares funcionaban normalmente, mostrando el tráfico aéreo habitual. 2 vuelos comerciales que se dirigían hacia Bogotá y Miami, respectivamente. Un carguero que volaba a baja altitud siguiendo la costa hacia el este, y las firmas esperadas de pájaros migratorios que esta época del año cruzaban sobre el mar Caribe, en bandadas que a veces confundían momentáneamente los sistemas de detección. Todo parecía rutinario, exactamente como debería ser en una madrugada tranquila de miércoles. Sin embargo, algo indefinible le perturbaba. El capitán Miguel Herrera, el oficial de operaciones del turno nocturno, que tenía experiencia de 12 años operando radares de búsqueda, se acercó a la estación de Fernández, llevando una taza de café negro que humeaba en el aire acondicionado, que mantenía la sala de control a exactamente 1800 para optimizar el funcionamiento de los equipos electrónicos. Herrera había notado la expresión preocupada de su comandante y preguntó si algo andaba mal. Fernández respondió con honestidad que no podía identificar nada específico en las pantallas que justificara preocupación, pero que tenía un presentimiento molesto que no lograba sacudirse. Herrera, quien había trabajado junto a Fernández durante los últimos 11 meses y había aprendido a respetar los instintos de su comandante,
sugirió incrementar la potencia de transmisión de los radares al máximo y reducir los intervalos de barrido para aumentar la sensibilidad de detección. Aunque esto consumiría más energía y podría revelar la ubicación exacta del centro a cualquier sistema de alerta de radar que estuviera monitoreando emisiones electromagnéticas en la región. Fernández consideró la sugerencia durante unos segundos antes de asentir con la cabeza y autorizar el cambio de configuración. Los 3 radares principales incrementaron su potencia de transmisión del 70% operacional normal, 100% máximo, mientras que los intervalos de barrido se redujeron de 12 segundos a 6 segundos, duplicando efectivamente la frecuencia con que los radares escaneaban cada sector del espacio aéreo asignado. Las pantallas parpadearon momentáneamente mientras los sistemas se ajustaban a los nuevos parámetros y luego volvieron a mostrar la misma imagen tranquilizadora de un espacio aéreo sin amenazas aparentes. Lo que Fernández no sabía, lo que no podía saber debido a limitaciones fundamentales de la tecnología de radar convencional, era que en ese preciso momento, a 300 kilómetros al norte de su posición, y volando a una altitud de 14,000 millas sobre aguas internacionales del Mar Caribe, un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba penetrando sistemáticamente el espacio aéreo que sus radares supuestamente monitoreaban con tanta eficacia. El piloto del Raptor, el teniente coronel Marcus Thompson, un veterano con 12,840 horas de vuelo en el F-22, que incluían 240 horas de combate real sobre Siria, Irak y el Golfo Pérsico. Observaba sus propias pantallas multifunción que mostraban las emisiones de radar venezolanas con una claridad que habría aterrorizado a Fernández si hubiera podido comprenderla plenamente. El sistema de alerta de radar del F-22, conocido como ANE al R-94, no era simplemente un receptor pasivo que detectaba emisiones enemigas. Era un sistema de sensores distribuidos extraordinariamente sofisticado, con más de 30 antenas integradas en el fuselaje del avión que proporcionaban cobertura de 360 grados y capacidad para detectar, identificar y localizar emisores de radar a distancias que frecuentemente excedían el alcance de detección de esos mismos radares. Thompson había detectado las emisiones del centro de radares venezolano desde una distancia de 420 kilómetros, mucho antes de que los radares venezolanos tuvieran la más remota posibilidad de detectar su F-22. El sistema había clasificado automáticamente los 3 radares por tipo, determinando que 2 eran KP-27 chinos y uno era un 96 L6 ruso, y había calculado con precisión de menos de 50 metros la ubicación exacta del centro de radares, basándose en triangulación de las emisiones. Toda esta información había sido transmitida automáticamente a través de enlaces de datos encriptados al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, que estaba coordinando la misión desde una base en el sur de Estados Unidos, donde analistas de inteligencia confirmaron que las coordenadas coincidían exactamente con la ubicación conocida del centro Simón Bolívar. La decisión de atacar ese centro específico había sido tomada 16 días antes, durante una reunión clasificada de alto nivel en el Pentágono, que había durado 3 horas y media, e involucrado al secretario de Defensa, al jefe de Estado Mayor Conjunto, al comandante del Comando Sur y a representantes de la Agencia de Inteligencia de Defensa. La justificación estratégica para la operación era clara según la evaluación de los planificadores estadounidenses. El centro, Simón Bolívar, representaba el nodo central de la Red Defensa Aérea Integrada de Venezuela y su destrucción degradaría severamente la capacidad venezolana para detectar y responder a operaciones aéreas estadounidenses en la región. Los analistas de inteligencia habían determinado que eliminar este centro crearía un vacío de cobertura de radar de aproximadamente 600 kilómetros de ancho a lo largo de la costa norte de Venezuela, dejando efectivamente ciego al sistema de defensa aérea venezolano en ese sector crítico. Más importante aún, la destrucción de los enlaces de comunicación y los sistemas de transmisión de datos
que conectaban el centro con las baterías de misiles C-300 degradaría significativamente la efectividad de esos sistemas de armas. Incluso si sus propios radares de control de fuego permanecían operacionales, porque perderían el beneficio de la detección temprana y la información de amenazas que el centro normalmente proporcionaba. La selección del F-22 Raptor como plataforma para esta misión no había sido accidental arbitraria, sino el resultado de un análisis cuidadoso de las capacidades requeridas versus las amenazas esperadas. El F-22, desarrollado por Lockheed Martin, a un costo total del programa que excedió $67 mil millones, durante 3 décadas de desarrollo y producción, representa el pináculo de la tecnología de cazas de quinta generación, con capacidades que ninguna otra aeronave en servicio activo puede igualar, en términos de combinación de velocidad supersónica sostenida, maniobrabilidad extrema, sistemas de sensores integrados y especialmente tecnología de baja observabilidad, que reduce su firma de radar a niveles que hace la detección extremadamente difícil, incluso para radares avanzados, operando en condiciones óptimas. La sección transversal de radar RCS del F-22 es clasificada, pero suele estimarse en el orden de 0,01 a 0,05 metros cuando se observa de frente, aproximadamente equivalente a la firma de radar de un abejorro o de una pequeña canica de acero, y muy por debajo de los alrededor de 5 metros de un caza de cuarta generación. Esta característica de baja observabilidad es el resultado de una combinación de diseño de forma del fuselaje que desvía las ondas de radar lejos del emisor, en lugar de reflejarlas directamente de vuelta. Revestimientos absorbentes de radar, aplicados a superficies críticas que convierten energía electromagnética en calor minúsculo. Bordes alineados y ángulos de superficie cuidadosamente calculados para minimizar reflexiones, y sistemas internos de almacenamiento de armas que evitan que los misiles y bombas creen reflexiones de radar adicionales que comprometerían el sigilo cuando se combina con sistemas de guerra electrónica sofisticados. Navegación precisa por GPC e inercia y capacidad para volar a velocidades supersónicas sin usar postcombustión. Una característica llamada Super Quiz, que el F-2 puede mantener a 1.8, aproximadamente 200 km. El resultado es una plataforma de ataque que puede penetrar defensas aéreas avanzadas, atacar objetivos de alto valor y retirarse antes de que el enemigo siquiera comprenda que ha sido atacado. Thompson había sido seleccionado para esta misión específica de entre un grupo de 14 pilotos calificados de F-22 porque su historial incluía 5 misiones exitosas de supresión de defensas aéreas enemigas en zonas altamente defendidas, donde había demostrado no solo habilidad técnica para operar el avión, sino también el tipo de juicio táctico bajo presión que separa a pilotos competentes de pilotos excepcionales. Durante el briefing de misión que había tenido lugar 18 horas antes, había estudiado fotografías satelitales de alta resolución del centro Simón Bolívar, tomadas por satélites de reconocimiento que mostraban cada edificio, cada antena de radar, cada generador eléctrico y cada vehículo estacionado en el complejo con claridad suficiente para identificar marcas de pintura. Había memorizado las coordenadas exactas de 4 puntos de impacto designados. El edificio principal de control que albergaba las consolas de radar y los sistemas de comunicación. El generador eléctrico principal que proporcionaba energía al complejo y las 2 torres de antena más grandes que soportaban los radares JUIS-27A. El armamento seleccionado para la misión consistía en 2 misiles aire-superficie AGM-158 GISSM, cada uno con un alcance de aproximadamente 370 km, que permitiría a Thompson lanzarlos desde muy fuera del alcance de cualquier sistema de defensa aérea venezolano, y 2 bombas guiadas por GPS GBU-39, Small Diameter Bomb SDB, de 113 kcal cada una.
Armas de precisión diseñadas específicamente para destruir objetivos endurecidos con daño colateral mínimo gracias a sus ojivas de penetración profunda y a sus sistemas de guía, que proporcionan una precisión circular probable de menos de 1 metro en condiciones normales. El plan de misión requería que Thompson volara una ruta de aproximación que lo mantendría sobre aguas internacionales hasta el último momento posible, minimizando el tiempo que el F-22 estaría técnicamente dentro del espacio aéreo venezolano y proporcionando justificación legal adicional bajo doctrinas de operaciones en espacio internacional. Incluso si Venezuela detectaba la incursión y protestaba diplomáticamente después del hecho, Thompson había despegado de la base aérea en el sur de Estados Unidos a las 2:32 de la madrugada, hora local venezolana, completando un despegue nocturno con luna nueva que proporcionaba oscuridad máxima para ocultar visualmente la partida, incluso de cualquier agente de inteligencia venezolano que pudiera estar monitoreando la base desde posiciones externas. El F-22 había ascendido rápidamente a su altitud de crucero de 14 millas, donde la densidad del aire reducida permitía velocidades de superficie eficientes en términos de consumo de combustible, mientras simultáneamente colocaba el avión por encima de la mayoría del tráfico aéreo comercial que típicamente operaba entre 9.000 y 12.000 metros. Durante el vuelo hacia el sur del Caribe, Thompson había mantenido todos los sistemas de radar del F-22 apagados, confiando únicamente en navegación inercial actualizada periódicamente por GPS y en su sistema de alerta de radar pasivo para mantener conocimiento situacional sin emitir señales electromagnéticas detectables que pudieran alertar a los venezolanos de su aproximación. Ahora, a las 4:23 de la madrugada, Thompson se encontraba a 280 kilómetros del centro Simón Bolívar y aproximándose a lo que los planificadores de misión habían identificado como el punto de lanzamiento óptimo, la posición desde la cual podría disparar sus misiles con probabilidad máxima de éxito mientras minimizaba su exposición a detección o contraataque. Sus pantallas multifunción mostraban las emisiones de radar venezolanas brillando intensamente, especialmente después de que Fernández había ordenado incrementar la potencia al máximo, lo cual irónicamente facilitaba la tarea de Thompson al proporcionar señales más fuertes para que su sistema de alerta de radar procesara. El sistema de guerra electrónica del F-22 había analizado las formas de onda de los radares venezolanos y determinado que estaban operando en modos de búsqueda estándar, sin indicaciones de que hubieran detectado su presencia. Thompson permitió una sonrisa breve mientras pensaba en los operadores de radar venezolanos mirando sus pantallas, sin tener idea de que un caza estadounidense cargado con armamento letal estaba aproximándose a distancia de ataque de su instalación. A las 4:29 de la madrugada, Thompson alcanzó el punto de lanzamiento designado, reduciendo su velocidad de Mach 1.8 a Mach 0.9 para estabilizar la plataforma y asegurar condiciones óptimas de lanzamiento de misiles. Verificó una última vez que todos los parámetros de emisión estaban dentro de límites aceptables. Altitud 14.200. Distancia al objetivo 312 km. Rumbo 165 hacia el sureste. Viento en altitud 15 nudos del noreste. Los sistemas de armas del F-22 habían estado calculando continuamente soluciones de tiro actualizadas durante los últimos 20 minutos, incorporando datos de navegación, condiciones atmosféricas y la ubicación precisa del objetivo derivada de las emisiones de radar que continuaban fluyendo desde el centro Simón Bolívar. En la pantalla táctica de Thompson, los 4 puntos de impacto designados brillaban como diamantes verdes sobre el fondo negro, cada uno con coordenadas de latitud y longitud precisas hasta 6 decimales, que garantizaban precisión de posicionamiento de menos de 30 céntimos. Thompson colocó su dedo sobre el interruptor de lanzamiento de armamento en la palanca de control. Sintiendo el plástico texturizado bajo su guante de vuelo, respiró profundamente
consciente de que en los próximos segundos iba a iniciar una cadena de eventos que resultaría en la destrucción de cientos de millones de dólares en equipamiento militar venezolano y potencialmente en la muerte de personal militar venezolano, que en este momento no tenía idea de que estaban a punto de ser atacados. Parte de su entrenamiento incluía preparación psicológica para este tipo de momento, reconociendo la gravedad moral de usar fuerza letal, mientras simultáneamente manteniendo el enfoque profesional necesario para ejecutar la misión de manera efectiva. Thompson había hecho las honestas contradicciones años atrás, concluyendo que su deber como oficial militar era llevar a cabo las misiones asignadas por autoridades civiles electas democráticamente, mientras confiaba en que esas autoridades habían tomado decisiones apropiadas sobre cuándo el uso de fuerza militar era justificado. Tenía ahora aproximadamente 19 minutos, antes de que los misiles impactaran el objetivo, tiempo que utilizaría para reposicionarse para la segunda fase del ataque, que involucraría las dos bombas GBU-39. Giró el F-22 hacia el noroeste, alejándose del espacio aéreo venezolano mientras aceleraba nuevamente a Mach 1.8, planeando describir un arco amplio que lo colocaría en posición para un ataque de bombardeo directo, una vez que los JASEM hubieran golpeado y creado confusión en el centro venezolano. La coordinación temporal era crucial. Los planificadores querían que las GBU-39 impactaran aproximadamente 3 minutos después de los HIS, tiempo suficiente para que el personal venezolano comenzara a responder al primer ataque, pero no suficiente para que pudieran organizar una defensa efectiva o evacuar el complejo. Mientras tanto, en el centro Simón Bolívar, Fernández continuaba sintiendo esa inquietud inexplicable. A pesar de que las pantallas de radar no mostraban absolutamente nada anormal, había caminado a través de la sala de control, deteniéndose en cada consola de operador para revisar sus pantallas personalmente, buscando cualquier anomalía o contacto que pudiera explicar su presentimiento. Todos los operadores reportaron el mismo mensaje: espacio aéreo normal, sin contactos no identificados, sin indicaciones de amenazas. El sargento técnico Luis Martínez, que operaba el radar 96 L6 ruso y tenía 16 años de experiencia interpretando retornos de radar, le aseguró a Fernández que si hubiera cualquier amenaza aérea dentro de 400 kilómetros de posición, su radar definitivamente la habría detectado, especialmente operando a potencia máxima como estaban haciendo ahora. Martínez explicó que había rastreado exitosamente objetivos tan pequeños como drones no tripulados de reconocimiento a distancias superiores a 200 kilómetros durante ejercicios previos, por lo que cualquier aeronave de combate sería imposible de perder. Lo que ni Martínez ni ningún otro operador en el centro comprendía era que la tecnología de baja observabilidad del F-22 específicamente había sido diseñada para derrotar radares exactamente como los que estaban operando. Los ingenieros que desarrollaron el F-22 habían estudiado exhaustivamente las características de los radares soviéticos y rusos durante décadas, probando prototipos contra sistemas de radar capturados o adquiridos y refinando el diseño para minimizar las firmas de radar, específicamente en las bandas de frecuencia que esos radares utilizaban. El hecho de que los venezolanos también estuvieran operando radares chinos no cambiaba fundamentalmente la situación, porque esos radares, aunque operaban en banda VHF, que teóricamente podría proporcionar alguna capacidad contra objetivos sigilosos, carecían de la resolución y precisión necesarias para generar soluciones de puntería utilizables contra objetivos pequeños y de movimiento rápido. A las 4:47 de la madrugada, los dos JASSM que Thompson había lanzado 16 minutos antes habían cruzado 260 kilómetros de océano abierto y estaban comenzando su aproximación final al objetivo, aún volando a 50 metros sobre las olas del Caribe. Sus sistemas de navegación habían funcionado perfectamente, manteniéndolos en curso con desviaciones de menos de 8 metros de las trayectorias planificadas, a pesar de vientos variables y corrientes de aire turbulentas cerca de la superficie del agua.
a 80 km del objetivo. Los misiles comenzaron su transición de vuelo sobre agua a vuelo sobre tierra, ajustando sus altitudes automáticamente para mantener 50 metros sobre el terreno montañoso, mientras sus sistemas de correlación de terreno verificaban continuamente su posición, comparando el perfil del terreno debajo con mapas digitales almacenados en sus computadoras de navegación. A 20 cm del objetivo. Los buscadores de imagen infrarroja se activaron capturando imágenes de la escena adelante y comparándolas con imágenes de referencia del centro Simón Bolívar. Los procesadores de imagen trabajaron a velocidades de millones de operaciones por segundo, identificando características distintivas del complejo, incluyendo la geometría específica de los edificios, las posiciones de las antenas de radar y los patrones de iluminación de las luces de seguridad que rodeaban el perímetro. Dentro de 4 segundos, ambos misiles habían confirmado identificación positiva del objetivo y comenzaron sus maniobras finales de ataque, ajustando sus trayectorias con precisión para impactar exactamente en los puntos designados. El primer JAS SM programado para destruir el edificio principal de control descendió a una altitud de apenas 15 mientras pasaba sobre la valla perimetral del complejo. Sus sistemas de guía realizando correcciones finales de rumbo, basadas en las imágenes infrarrojas actualizadas cada fracción de segundo. A las 4:50 de la madrugada y 17 segundos. El misil impactó la pared norte del edificio de control exactamente un PO2, debajo del techo en el punto calculado para maximizar daño estructural. La ojiva de 450 kV detonó 0.083 segundos después del impacto, liberando energía equivalente a aproximadamente 680 kV de TNT, en un volumen confinado que amplificó enormemente los efectos destructivos. Dentro de la sala de control, Fernández y sus operadores experimentaron un microsegundo de confusión total cuando las luces parpadearon, seguido inmediatamente por una explosión ensordecedora que sobrepasó completamente cualquier experiencia previa que alguno de ellos hubiera tenido. La sobrepresión de la detonación, aproximadamente 40 libras por pulgada cuadrada en el centro del edificio, fue suficiente para romper instantáneamente tímpanos, colapsar pulmones y causar daño cerebral traumático en el personal que estaba cerca del punto de impacto. Las paredes de concreto reforzado diseñadas para resistir bombardeo convencional se fracturaron en múltiples puntos, mientras el techo parcialmente colapsaba, enviando toneladas de escombros de concreto, acero retorcido y equipamiento electrónico destrozado cayendo sobre las consolas de trabajo. Fernández, que había estado parado aproximadamente 12 milímetros del punto de impacto, fue lanzado violentamente contra una consola, sintiendo costillas fracturarse mientras el aire era expulsado de sus pulmones por la onda de choque. Sus oídos zumbaban con un tono agudo que bloqueaba todos los demás sonidos mientras polvo de concreto llenaba el aire, reduciendo la visibilidad a menos de 2 metros, incluso con las luces de emergencia que milagrosamente habían sobrevivido la explosión inicial. El segundo JASM impactó exactamente 2.8 segundos después del primero, golpeando el generador eléctrico principal que proporcionaba energía a todo el complejo. La explosión destruyó completamente el generador, cortando energía eléctrica a todas las instalaciones, excepto aquellas conectadas al sistema de batería de emergencia, que solo tenía capacidad para mantener operaciones por aproximadamente 30 minutos. Más críticamente, la detonación cortó los cables principales de fibra óptica y cobre que conectaban el centro con la red de comunicaciones militar venezolana, aislando efectivamente la instalación de cualquier capacidad para transmitir advertencias sobre el ataque a otros elementos del sistema de defensa aérea. El capitán Herrera, que había estado operando una consola en el sector oeste de la sala de control y había sobrevivido la explosión inicial con heridas relativamente menores, trató desesperadamente de comprender qué había sucedido, mientras arrastraba su cuerpo aturdido hacia donde creía que había visto caer a Fernández. Sus pensamientos se movían con lentitud de melaza,
mientras el shock traumático comenzaba a afectar su capacidad cognitiva. Pero alguna parte de su cerebro entrenado reconoció que esto era un ataque con misiles y que necesitaban activar los protocolos de defensa y evacuación inmediatamente. Sin embargo, cuando intentó alcanzar el panel de alarma de emergencia, descubrió que el panel había sido destrozado por escombros y que de todos modos no había energía para activar las sirenas de advertencia que alertarían al personal en otras partes del complejo. Thompson, que había estado monitoreando la progresión de los JSON a través de enlaces de datos actualizados cada 5 segundos, recibió confirmación de impactos exitosos en su pantalla táctica a las 4:50 y 20 segundos. Los satélites de vigilancia infrarroja en órbita habían detectado las firmas térmicas de las explosiones y transmitido confirmación automática al Centro de Operaciones Aéreas, que retransmitió la información al F-22 de Thompson. Ahora, era momento de completar la segunda fase del ataque con las bombas GBU-39, que destruirían las torres de antena de radar, que milagrosamente habían sobrevivido las explosiones iniciales, porque estaban posicionadas aproximadamente cientos de metros al este del edificio principal. Thompson había completado su maniobra de reposicionamiento y estaba ahora aproximándose desde el norte a Mach 1.5 y altitud de 12.000 metros, reduciendo velocidad y comenzando un descenso poco profundo que lo colocaría en posición de bombardeo óptima. A diferencia de los JASME, que eran misiles de crucero autónomos capaces de volar cientos de kilómetros, independientemente después del lanzamiento, las GBU-39 eran bombas guiadas que debían ser lanzadas desde posiciones relativamente cercanas al objetivo para asegurar que tuvieran suficiente energía aerodinámica para planear hasta sus puntos de impacto designados, a las 4:52 de la madrugada. Thompson lanzó la primera GBU-39 desde una distancia de 28 kilómetros del objetivo, seguida 6 segundos después por la segunda bomba. Las dos armas, cada una pesando solo 113 kilos comparado con los masivos GEM, se separaron del F-22 y extendieron sus pequeñas alas plegables, que les daban con una capacidad de planeo de aproximadamente 110 kilómetros cuando se lanzan desde una altitud óptima. Sus sistemas de guía por GPS y navegación inercial INS comenzaron a navegar hacia las coordenadas programadas de las dos torres de antena, calculando continuamente trayectorias de planeo que las llevarían exactamente a los puntos de impacto, mientras conservaban suficiente velocidad para que las ojivas de penetración pudieran perforar estructuras reforzadas. En el centro Simón Bolívar, el caos era absoluto. Herrera había localizado a Fernández semiconsciente bajo una viga de acero retorcida, sangrando de una herida profunda en la cabeza y posiblemente con lesiones internas graves. Otros sobrevivientes comenzaban a emerger de los escombros, algunos gritando por ayuda, otros en shock silencioso, simplemente mirando fijamente la devastación que los rodeaba. El sargento Martínez, cuya consola de radar había sido destruida completamente por escombros cayendo, trataba de ayudar a evacuar heridos hacia las salidas, mientras simultáneamente buscaba cualquier medio funcional de comunicación para transmitir advertencias sobre el ataque. Sin embargo, todos los sistemas de radio habían sido destruidos o estaban sin energía y los teléfonos celulares que algunos operadores llevaban no tenían señal dentro del búnker reforzado. A las 4:53 de la madrugada y 42 segundos, la primera GBU-39 impactó la base de la torre norte del radar JOT-27A, penetrando 2,4 metros en la estructura de concreto reforzado antes de que su ojiva detonara. La explosión, aunque más pequeña que las de los IM, fue suficiente para fracturar la base de la torre de 40 metros de altura, causando que comenzara a inclinarse peligrosamente. Durante 3 segundos interminables, la torre pareció suspendida en equilibrio imposible. Y luego la gravedad ganó y toda la estructura colapsó, con un estruendo que se pudo escuchar a kilómetros de distancia, enviando la antena de radar valuada en 35 millones $,
estrellándose contra el suelo donde se destrozó en miles de fragmentos de metal retorcido y componentes electrónicos inservibles. La segunda GBU-39 impactó 4 segundos después, destruyendo símilmente la Torre Sur y su radar HOT-27A asociado. Con esto, el Centro Simón Bolívar había perdido completamente su capacidad operacional. El edificio de control estaba parcialmente colapsado y lleno de escombros. El generador principal estaba destruido. Los sistemas de comunicación estaban cortados y los 3 radares principales que habían costado colectivamente más de $185 millones estaban reducidos a chatarra. La instalación que Venezuela había construido durante 5 años, a costo enorme, que había sido considerada un componente crítico de la defensa nacional, había sido efectivamente neutralizada en menos de 4 minutos de combate. Thompson, habiendo confirmado impactos exitosos de las 4 armas, giró el F-22 hacia el norte y aceleró a velocidad máxima de supercruise, alejándose del espacio aéreo venezolano, mientras sus sistemas de alerta de radar monitoreaban constantemente buscando cualquier indicación de que las defensas venezolanas estuvieran reaccionando al ataque. Sin embargo, las pantallas permanecieron tranquilas. Ningún radar de búsqueda intentando localizarlo. Ningún radar de control de fuego de misiles iluminándolo. Ninguna señal de cazas venezolanos despegando para interceptarlo. La destrucción del Centro Simón Bolívar había creado exactamente el vacío de cobertura que los planificadores habían predicho, dejando a Venezuela temporalmente ciego en ese sector crítico de su espacio aéreo. Durante las siguientes horas, la magnitud completa del desastre se fue revelando gradualmente a las autoridades venezolanas. Los primeros indicios llegaron cuando el Centro Simón Bolívar falló en responder a sus transmisiones de reporte rutinario, programadas a las 5:00 de la madrugada, después de múltiples intentos infructuosos de establecer contacto por radio, teléfono y enlaces de DAOS. El Comando de Defensa Aeroespacial en Caracas envió un helicóptero de reconocimiento para investigar. El helicóptero llegó al complejo a las 6:23 de la madrugada, encontrando una escena de devastación que superó cualquier cosa que los pilotos hubieran presenciado en sus carreras militares. El edificio de control estaba parcialmente colapsado, con incendios ardiendo en varios sectores. Las 2 torres de radar estaban destruidas y el área estaba llena de escombros y equipamiento dañado. Los equipos de emergencia que llegaron posteriormente reportaron 14 muertos y 37 heridos entre el personal del centro, con Fernández entre los gravemente heridos que fueron evacuados por helicóptero a hospitales militares en Caracas. La evaluación preliminar de daños completada durante las siguientes 72 horas determinó que el Centro Simón Bolívar había sufrido pérdida total de capacidad operacional que requeriría años y cientos de millones de dólares para restaurar completamente. Los 3 radares principales estaban completamente destruidos y necesitaban reemplazo total. Los edificios de control y generación eléctrica requerían reconstrucción extensiva. Los sistemas de comunicación necesitaban ser completamente reinstalados y el entrenamiento de nuevo personal para reemplazar a aquellos que habían muerto o quedado permanentemente incapacitados tomaría meses adicionales. Más importante desde una perspectiva estratégica, la pérdida del centro había creado un vacío crítico en la arquitectura de defensa aérea venezolana que no podía ser cubierto adecuadamente por otros sistemas existentes, dejando al país vulnerable a operaciones aéreas adicionales en esa región. El análisis posterior de la operación por parte de analistas militares internacionales destacó varios aspectos técnicos y tácticos significativos. Primero, la operación demostró de manera concluyente la efectividad de la tecnología de baja observabilidad del F-22 contra radares avanzados, operados por personal competente en condiciones óptimas.
confirmando que incluso radares operando en múltiples bandas de frecuencia no pueden detectar confiablemente aeronaves diseñadas específicamente para derrotar esas tecnologías de radar. Segundo, el uso coordinado de diferentes tipos de armamento. JASM para objetivos en profundidad, seguidos por GBU-39 para objetivos secundarios. Ilustró la importancia de planificación cuidadosa de municiones para maximizar efectividad de ataque mientras minimiza exposición de plataforma atacante. Tercero, la rapidez con que el centro fue neutralizado enfatizó cuán vulnerable puede ser infraestructura militar fija contra ataques de precisión de alta tecnología, independientemente de cuánto dinero se haya invertido en protección o cuán sofisticados sean los sistemas individuales. Desde una perspectiva más amplia, el ataque al centro Simón Bolívar representó otra validación de una tendencia que ha dominado conflictos militares durante las últimas 3 décadas. La supremacía casi absoluta de fuerzas que poseen combinación de tecnología, de sensores avanzada, armamento de precisión y plataformas sigilosas sobre adversarios que carecen de esas capacidades. No importa cuán dedicado o profesional sea el personal. No importa cuán caro o teóricamente capaz sea el equipamiento. Si un lado del conflicto posee ventajas tecnológicas fundamentales en detección y ataque de precisión, mientras el otro lado no las tiene, el resultado es predecible con alta confianza. Venezuela había invertido cientos de millones de dólares en crear lo que creía era una red de defensa aérea robusta, basada en equipamiento importado de proveedores rusos y chinos. Pero ese equipamiento resultó ser fundamentalmente incapaz de detectar y responder a amenazas específicamente diseñadas para derrotar ese tipo de sistemas. La pregunta más amplia que el incidente planteó era si naciones con presupuestos de defensa limitados deberían continuar invirtiendo en sistemas de defensa aérea tradicionales, basados en radares, cuando enfrentan adversarios que poseen capacidades sigilosas avanzadas, o si sería más efectivo dedicar esos recursos a estrategias alternativas de defensa que no dependan de detección por radar convencional. Sin embargo, esa pregunta permanece sin respuesta convincente, porque las alternativas tampoco ofrecen garantías de efectividad contra adversarios tecnológicamente superiores. Lo que sí quedó claro es que la brecha de capacidades entre fuerzas militares de primera línea como Estados Unidos y fuerzas de segunda o tercera línea como Venezuela continúa ampliándose a pesar de esfuerzos de modernización, y que esa brecha puede traducirse en resultados operacionales extremadamente asimétricos, donde instalaciones que tomaron años construir pueden ser destruidas en minutos con pérdidas mínimas o nulas para el atacante. Para el teniente coronel Thompson, la misión fue registrada como otro éxito operacional en su historial de servicio. Una entrada más en una carrera que había incluido docenas de misiones de combate similares para Fernández, asumiendo que sobreviviera a sus heridas extensivas. La experiencia representaba el final de su carrera militar y el comienzo de meses o años de recuperación física y probablemente también psicológica. Para las familias de los 14 que murieron en el ataque, el evento transformó sus vidas permanentemente de maneras que ninguna cantidad de dinero o reconocimiento podría reparar. Y para Venezuela como nación, la destrucción del centro Simón Bolívar representaba otra lección dolorosa sobre las realidades del conflicto militar moderno y los límites de lo que dinero y voluntad pueden lograr cuando enfrentan adversarios con ventajas tecnológicas fundamentales que años o incluso décadas de inversión no pueden superar fácilmente. Si este análisis sobre la vulnerabilidad de sistemas de defensa aérea convencionales contra capacidades stealth de quinta generación te resultó informativo, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este contenido con otros interesados en análisis militar técnico. Recuerda que este contenido representa un escenario completamente ficticio, diseñado con propósitos educativos para analizar capacidades militares documentadas públicamente, y no refleja eventos reales ni opiniones oficiales de ninguna nación o institución.